Continuar con el estudio de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Recordemos que una de las razones de por qué estamos estudiando esta carta, mis amados hermanos, tiene mucho que ver con las circunstancias que nos ha estado tocando vivir, con las dificultades, con las adversidades que hemos tenido durante todo este tiempo. Llamémosle por medio de esta pandemia que no ha dejado de venir a traer preocupación, no ha dejado de mostrar detrás de todo esto dolor, ¿verdad? Y temores todavía. Entonces, esta carta del apóstol Pablo del libro de Filipenses, consideramos que de alguna forma, mis hermanos, nos puede traer ánimo al ver sus enseñanzas. ¿Por qué? Por el contexto en el que también estamos viendo en el tiempo del apóstol Pablo, que él está preso en Roma por causa del evangelio y que con todo y eso nosotros logramos ver que en su vida, en lugar de reclamo, en lugar de manifestar angustia, la centralidad de lo que nos habla en la carta es del regocijo, del gozo. Capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de regocijarnos aún en medio de la situación difícil. Alguien me podría decir, hermano, pero es que es muy difícil. Sí, usted tiene razón. Cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva humana, natural, yo estoy de acuerdo con usted. Pero Pablo, en la carta a los Filipenses, como que nos quiere revelar, mostrar de que hay alguna manera de cómo podemos regocijarnos y alegrarnos aún en medio de una pérdida, aún en medio de aquellas cosas que nos amenazan. Y esa es la razón de por qué estamos estudiando el libro de Filipenses. En esta hora queremos ver desde el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 5. Como hemos dicho anteriormente, la manera de escribir del apóstol Pablo es hacer una presentación de entendimiento y de enseñanza espiritual, algo que vimos nosotros de manera resaltada anteriormente cuando estudiamos el capítulo 3. En el capítulo 3 es donde nosotros decimos es la cúspide de la carta, donde logramos ver esa enseñanza de tipo espiritual para la iglesia, para nosotros los creyentes. Pero, sin embargo, es a partir del capítulo 4 que esto se vuelve, diríamos, hermanos, ya un aspecto práctico, porque dijimos anteriormente que la manera, el estilo de escribir del apóstol Pablo es, en primer lugar, un aspecto espiritual, pero lo segundo, cuando Pablo escribe de aspectos bien prácticos. Y es a partir del capítulo 4, mis amados, de que el apóstol Pablo comienza a dar directrices, enseñanzas prácticas para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Nosotros le hemos titulado a la palabra de esta hora, Principios de vida del cristiano dentro de la iglesia. ¿Cómo debiera de decir, cómo poder conducirnos, la manera que debiéramos de tener nuestro estilo de vida dentro de la iglesia? Quisiera invitarles y vamos directamente al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Da la apariencia, mis amados, de que esta administración pudiera ser de un corte temático. Sin embargo, procuramos exponer el pasaje y mostrar el contexto de lo que viene hablando. Por lo tanto, hermanos, aunque da la apariencia de que esta administración fuera temática, procuramos que no lo sea. Y si lo fuera, prácticamente, mis amados hermanos, tenemos carga pastoral. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que muchas veces nosotros vemos la necesidad en la iglesia y encontramos pasajes ad hoc, es decir, propios para ayudarnos, para fortalecernos, para educarnos, si así quisiéramos decir,
con la enseñanza que el Señor trae en la palabra. Así que indistintamente, hermanos, lo que sí nos interesa es ver cómo el Señor habrá de, número uno, que Él sea glorificado, agradado con la exposición de su palabra, pero lo segundo es que nuestras vidas en realidad puedan ser edificadas, enseñadas. Dice aquí la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Como siempre, hermanos, queremos pedir la bendición del Señor. No pretendemos tener la habilidad, la sabiduría como para hacer llegar la palabra a su corazón. Quizás a su oído sí, pero a su corazón eso solamente viene de nuestro Dios. Lo mismo el exponer la palabra. Así que oremos juntos y pidamos que Dios nos ayude en esta hora. Señor amado, te damos gracias por ser tus hijos, por formar parte de tu pueblo. Nosotros que antes no éramos pueblo tuyo, Señor. Nosotros que antes no teníamos la bendición de llamarte Padre nuestro y hacer, Señor, de todo esto algo cercano, algo íntimo. Pero hoy tenemos esta bendición y queremos pedirte que tú nos ayudes con tu palabra. A mis hermanos, Señor, para poderla recibir sin ningún obstáculo, que ellos solamente puedan ver tu palabra. Y a tu siervo, ayúdales en medio de sus debilidades, en medio, Señor, de sus necesidades, que no haya ningún estorbo para que tu palabra pueda ser expuesta. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues hermanos, ahora en el capítulo 4 dijimos anteriormente que Pablo nos comenzará a hablar aspectos que son completamente prácticos. Ahora, alguien diría, ¿y lo práctico deja de tener valor o importancia? No, hermanos. Lo práctico también tiene valor y no es un valor inferior. Pues prácticamente el aspecto, al haber expuesto aspectos espirituales, ya cuando se dirige Pablo a lo práctico, diríamos que lo práctico contribuye a que aquello que es espiritual, pues número uno, quizás no tenga tropiezo, ¿verdad? No sea dañado, no sea afectado. Y lo otro, que también sea con lo práctico, pueda ser adornado aquello que es espiritual y que en todo esto prácticamente diríamos que Dios nuestro Señor sea glorificado. Así que vale la pena ver algunos aspectos prácticos, ¿verdad? Aquí, hermanos, una de las cosas que nos interesa es principios que deben de considerarse en la vida del creyente, cómo pudiéramos comportarnos en la iglesia, cómo pudiéramos nosotros andar, vivir dentro de la congregación. Y hay 4 o 5 aspectos aquí en estos pasajes que diríamos nosotros, hermanos, que debiéramos de considerarlos, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos congregamos en una iglesia. Yo no sé si usted recién ha llegado a la congregación, si usted tiene ya bastante tiempo, pero sí es importante, como le dijo el apóstol Pablo allá a Timoteo, cuando le dijo, mira, le dijo a Timoteo, cómo te conduces delante de la iglesia, el cual decía es columna y baluarte de la fe.
En otras palabras, es importante saber cómo vivir dentro de una congregación. Hay veces que nosotros no le damos valor, no le damos importancia y tomamos la iglesia como algo que realmente no tiene un verdadero valor, pero mis amados, sí lo tiene. Y en esta hora encontramos algunos principios, no estamos diciendo que todos, así que por favor hay tantas cosas que hay que considerar a la hora de la convivencia, a la hora de decir, hermanos, tener comunión con nuestros demás hermanos. Pero en este pasaje no podemos dejar ni pasar por alto que hay 4 o 5 principios importantes que deben de considerarse a la hora que usted y yo formamos parte de una iglesia, formamos parte de una congregación. Recuerde que la iglesia es de Cristo. Recuerde que la iglesia, si bien usted puede decir mi iglesia, mi congregación, sí, diríamos que es válido, pero por encima de todo, recuerde que la iglesia, la congregación, le pertenece al Señor y que debiéramos de tener el cuidado de cómo nos conducirnos, que nosotros debiéramos de considerar cómo tomamos las cosas en la iglesia. La iglesia no es un salón donde es un club, no, es la columna, es lo que a Dios le agrada, por lo cual Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, quisiéramos ir a la primer parte que debiéramos nosotros de considerar como principios de vida en la vida del creyente. Número 1, ser vidas que seamos firmes y perseverantes en el Señor. La iglesia de Filipos estaba pasando, hermanos, diversas experiencias que podrían ser razones de desmotivo para la vida de los cristianos allí en esta congregación. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos, ¿qué pudiera desanimar a la iglesia de Filipo a no estar firme? Yo quisiera que observara conmigo el versículo 1, donde el apóstol Pablo hace la exhortación y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estad firmes en el Señor. Es decir, que uno de los anhelos del apóstol Pablo es que la iglesia de Filipos, aunque está pasando amenazas, circunstancias difíciles, dolorosas, el apóstol Pablo no quiere que realmente ellos salgan huyendo o que no le den importancia a lo que han creído. No. Y nosotros decimos, hermanos, ¿qué cosas podrían desalentar a la iglesia de Filipos? Por ejemplo, una de las cosas pudieran ser que el apóstol Pablo estuviera preso y que ya quizás ellos pensaran de que no iba a regresar. Capítulo 1, versículo 12, que Pablo tiene que decirles, miren, no se preocupen porque yo estoy en la cárcel. Pero cualquiera diría, mi líder, mi apóstol, mi pastor, el que me alimenta de la palabra del Señor, ya no va a estar conmigo, ya no va a estar con nosotros. Que entonces un creyente se puede desanimar y puede comenzar a tomar la iglesia como algo que no tiene mayor valor y dejar que se congreguen los demás hermanos, dejar que los demás hermanos sigan adelante, pero él de manera individual y personal verse abandonando el camino de la fe. Algunos, por ejemplo, ya no eran ejemplo en su andar o en su vida cristiana. Es decir, más de algunos hermanos dentro de la congregación ya no eran vidas ejemplares. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27. Porque el apóstol Pablo dijo, solamente que quiero que se comporten como es digno del evangelio. Pregunta, ¿por qué Pablo estaba diciendo esas palabras? Porque lo más probable es que dentro de la iglesia ya comenzaban algunos a no caminar como era digno del evangelio. Y esto puede desanimar a cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le inspire. ¿Por qué? Porque no hay vidas que sean ejemplares. Y entonces las vidas pueden comenzar a abandonar la caminata del Señor. Pero por otro lado, algunos se sentían intimidados por los que se oponían al evangelio. Capítulo 1, versículo 28. Pablo dijo, y en nada estéis intimidados por los que se oponen.
Es decir, habían personas que se oponían al evangelio y hay hermanos que cuando ven que hay amenazas o cuando hay situaciones adversas o cuando realmente las cosas no resultan como esperaban, entonces comienza el desánimo, entonces comienza aquello de no continuar y no perseverar. Pablo en el capítulo 4 está diciendo, estad firmes, estad firmes. Esa es una manera de cómo debemos de conducirnos dentro de la iglesia del Señor. Amado hermano, amada hermana, el Señor te invita a que tú camines el camino de la fe y que nada te desvíe, sino que te mantengas firmes. Otra de las cosas que estaban sucediendo es que estaban empezando a entrar falsas enseñanzas. Pero no por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo, salgan huyendo. No, hermanos, si hay una falsa enseñanza, entonces hay que corregir, hay que exponer, hay que enseñar, hay que enderezar lo que está torcido. No porque ya vi algo y ya salgo corriendo. No, hermano, es de sentarse, es de platicar. Y otra de las cosas es que estaban habiendo divisiones dentro de la iglesia. Usted lo puede ver en el capítulo 2, del 2 al 4. Estas razones pueden ser, diríamos, motivos para desanimar a cualquiera. Aparte de eso, ya habían murmuraciones, como se dice en otro lugar, ya aquí ya es una iglesia con mucho chisme. No, mejor salgámonos de aquí. O el cristiano dice, no, yo para qué ir a esa iglesia, a esa congregación, si allí es puro chisme. Sí, y usted cree que en otras iglesias no sucede lo mismo. Solo hay una iglesia donde no sucede nada de esas cosas. Y esa la va a ver cuando usted se muera. Porque esa iglesia está en el cielo. Allá no hay pecado, allá no hay división, allá no hay chismes, allá no hay doctrina torcida, allá no hay amenazas. ¿Por qué? Porque usted ha llegado donde no hay pecado. Aleluya. Mi amado hermano, esta iglesia estaba pasando por situaciones y aparte de eso, malos ejemplos de los servidores. Aquí vamos a encontrar que habían dos vidas, a Evodia y Síntique, servidoras, vidas que podrían reflejar madurez y en medio de la madurez habían problemas de carácter. En fin, hermanos, Pablo lo que está haciendo es que está animando a que se mantengan firmes a pesar de las condiciones adversas que ellos, diríamos, han pasado, están pasando y que a saber qué más habrían de pasar, que el apóstol Pablo escribe esta carta y ya en el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo a aconsejarles cómo deberían de conducirse. La pregunta, mis amados, ¿cuántas cosas podrían desanimarlo a usted? ¿Cuántas cosas pueden desanimar al creyente hoy en la actualidad para no continuar con el mismo fervor, con la misma fuerza de la fe como se tuvo en el principio? ¿Qué cosas lo han desanimado a usted? Hay veces, hermano, que el desánimo puede ser de la congregación cuando mira a su líder. Tantas cosas que le pueden pasar al líder de una iglesia, al pastor de una iglesia, como lo fue en el caso del apóstol Pablo. En el caso del apóstol Pablo, prácticamente estaba preso y tiempo después, no sabemos cuándo, prácticamente murió. Fue decapitado. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia se va a detener? ¿El creyente se va a detener solamente porque su líder murió? ¿Solamente porque su líder enfermó? ¿O porque su líder lo enviaron de misionero a otro lugar? ¿O quizás porque el misionero o el pastor en algún momento dado dio un mal ejemplo, dio un mal testimonio? Amados hermanos, estudia usted en las escrituras y se dará cuenta que en algunos casos los líderes no dieron buen ejemplo. Y ya solamente por un detalle ya dice, bueno, ya aquí, hasta aquí llego yo y nos desanimamos.
Otras veces decimos, es que el pastor no me atendió como yo lo esperaba. Y solo por un detallito como eso, ya perdió la fuerza para no permanecer firme, ya se amargó, ya se arruinó su corazón y no quiere perseverar. ¿Por qué? Porque el pastor no le dio el apapacho, el pastor no le dijo buenos días, Dios te bendiga, no le dio un amén, etcétera. Tantas cosas, hermano. Es que el pastor no me comprendió. Es que aparte del pastor, el que es pastor no es un pastor agradecido, no es humilde. Oye, hermano, tu fe debe de estar centrada no en el pastor. Claro, nosotros tenemos el desafío de ser ejemplo, de ser modelo. Tenemos el desafío de inspirarles a ustedes en el camino del Señor. Pero nosotros los pastores no somos el todo. El todo es nuestro Señor Jesucristo. Y tu fe debe de estar fundada y basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su bendita palabra. Otras veces quizás te has desanimado porque has visto malos ejemplos en la iglesia. Pero ellos no son la iglesia. Ellos son miembros de la congregación. Otras veces quizás has visto malos ejemplos dentro de los servidores. Y eso se ve en toda iglesia, como dice en China y en América. Tarde o temprano dentro de la iglesia es cuestión de que vivamos algún tiempo, convivamos en la iglesia y vamos a ver malos ejemplos. O quizás tú estás desanimado, no quieres estar firme porque las cosas no te salieron como tú querías, como tú los esperabas. Han venido dificultades, quizás enfermedades, y tú sientes que como que el Señor no te ha escuchado. O de repente tienes la pérdida del trabajo, o la muerte de un familiar, o el divorcio dentro de tu matrimonio. Pero quiero decirte, mi amado hermano, en el nombre del Señor, que esto, en lugar de serte de desánimo, sea para que te arraigues, para que te afirmes, para que te agarres aún más fuerte de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Quizás ha habido crítica, tu familia te ha criticado, menospreciado, porque tú estás caminando con el Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, amados míos, deseados míos, como queriéndole decir, por favor, no te desanimes, continúa. Quiero que tu vida esté firme. Así que esta palabra, mi amado hermano, hermana, Dios te la está enviando en esta hora para decirte, no pongas tu fe, tu mirada en lo que es terrenal o en las personas o en las circunstancias. Mantente firme, mantén tu corazón firme en nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega para la palabra firme es la palabra esquete. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, es interesante. Significa estar de pie de manera firmes contra el enemigo. Es estar firme. Significa, la palabra esquete significa que tú persistas, que perseveres, que continúes. También da a entender que es el llegar a rehusar, el no ceder el terreno que tú has conquistado o que el Señor ha conquistado, por así decirlo, y que ahora el enemigo va a tratar de que tú retrocedas. Pero esta palabra esquete lo que quiere decir es que tú te mantengas firme sin importar la presión y la fuerza del ataque del enemigo, que tú te mantengas allí estable. Es como decir alguien que no se acobarda, alguien que es diríamos estable y que no es vencido. Cuando hablamos de esta manera, solamente me recuerda aquella escritura del libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dice también el Señor en ese pasaje, en la escritura, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Pero para qué? Para que tú puedas estar firmes,
contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Dios, su palabra y sus siervos, y en este caso particular el apóstol Pablo, nos exhorta a poder estar firmes a pesar de qué. A pesar de que quizás tú estás pasando una prueba justo en este momento, pero es justo en este momento que Dios te está enviando esta palabra. Quizás estás pasando dificultades, quizás estás viviendo situaciones donde te miras con mucha presión de la tentación es terrible, pero el Señor, su palabra nos invita a permanecer firmes, sin importar la influencia, la oferta de la seducción o de la coacción de los demás. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puede un creyente, hermano, poder mantenerse firme a pesar de todo lo negativo que el creyente puede estar pasando? ¿Cómo puedo yo, hermano, estar firme cuando la tentación, el deseo y el pecado son atractivos? ¿Cómo poder estar firme y fiel a Dios cuando he tenido una pérdida? Cuando, Señor, he salido perdiendo, no he salido ganando. Yo quiero decirte que hay tres cosas que pueden ayudarte y que pueden ayudarnos. Y hermanos, yo me he visto en las dos posturas. Una, cuando yo he sido fortalecido, y en otra que hay veces uno no se da cuenta, de manera sutil se descuida y se encuentra, hay veces que no está tan fortalecido como debiera. Yo no me vengo a presentar aquí como el campeón. No, me vengo a presentar como una vida también necesitada, que he pasado experiencias, y de lo que te estoy hablando no solamente es porque conozco de las Escrituras, sino porque uno dice, Señor, gracias porque también tú me hiciste pasar para poder considerar lo que siente otro o las batallas que otro siente. Estoy tratando de ser lo más diáfano para que tú me comprendas. Y yo puedo decirte que hay tres maneras de cómo tú puedes ser fortalecido, y si tú quieres considerarlo y tomar nota, valdría la pena que lo hicieras, porque te va a ayudar para mantenerte fuerte en medio de los embates. En primer lugar, ¿cómo ser fortalecido para mantenerme firme? Bueno, hermanos, nuestro Señor amado es Él mismo nuestra fortaleza. Aquí en el pasaje, por favor, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, pero dice, ¿cómo? Firmes en el Señor. Es el Señor, es en Él donde está nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo poder ser fortalecidos en Él? La única manera es tener comunión con Él. La única manera es no soltarte de tu vida de oración. La única manera es realmente de amarle, de desearle y de andar con Él. Hermanos, dice el libro de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, en toda oración y en todo ruego con acciones de gracia. Mis amados hermanos, el lugar de la fortaleza, el lugar donde tú te vas a sentir renovado, esa es la presencia viva, la presencia misma de nuestro amado Señor Jesucristo. Es allí donde tú eres renovado, es allí donde tú eres fortalecido. Pero si tú abandonas tu vida de comunión con el Señor, tu vida de oración, de seguro, mi amado hermano, que tú te darás cuenta que hay menos fuerzas para hacerle frente a la presión, a la tentación, a las dificultades, a las pruebas. ¿Por qué? Porque ha hecho falta la fortaleza de la presencia de nuestro Señor. El apóstol Pablo llegó a decir, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, sí, decía Pablo, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, es decir, de tu debilidad a ser fuerte. Somos transformados de gloria en gloria
como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que mientras tú estés delante de la misma presencia de Dios, Dios a través de su Espíritu manifiesta su poder, y entonces, hermanos, habrás de ser glorificado o habrás de glorificar al Señor, porque Él te habrá fortalecido en tu debilidad. Así que nosotros, hermanos, necesitamos volvernos. Necesitamos concentrarnos, regresar, tomar tiempo para realmente desarrollar una vida de comunión, una vida de oración. Esta mañana el Señor te está diciendo: vuélvete a tu devocional, vuélvete a tu vida de oración, vuélvete a tu vida de intimidad. Ahora estamos claros, tenemos claridad que hay enemigos de la oración. Enemigos de la oración que debemos nosotros de conocerlos y de estar advertidos. Yo mismo me doy cuenta de esos enemigos. Yo mismo hay veces descubro, hermanos, que quizás no he orado lo suficiente o no he pasado el tiempo suficiente como para ser revestido, como para ser, dijéramos, hermanos, traer esa armadura de Dios. Y muchas veces uno no encuentra las fuerzas, pero gloria a Dios por su palabra, porque te enseña, te muestra qué es lo que debes de hacer. ¿Cuáles son los enemigos de la oración? Número uno es el cansancio. Hay veces, hermanos, que trabajamos tanto, nos involucramos tanto, estudiamos tanto, que cuando necesitamos tomar el tiempo de pasar delante del Señor, hasta nos dormimos estando delante de su presencia. Yo me recuerdo de un hermano que empezó a orar y de repente comencé a oír lo que estaba ya roncando. Y yo me despierto y digo yo: ¿y qué es esto? Estábamos en el seminario. Y el hermano, tengo la imagen en este momento que había empezado a orar, y cuando menos sentí, hermanos, oía los ronquidos del hermano. O sea, el cansancio. Hay veces que nosotros los pastores, los servidores, nos agotamos, hermanos, sirviendo aquí, atendiendo allá, estudiando allá, pero a la hora donde se necesita pasar más tiempo de la oración, uno se encuentra que está orando y no está orando de la manera correcta. Lo otro son las distracciones. Hermanos, hoy en día el maligno está proporcionando diversas y cantidades de distracciones para nosotros. Uno de ellos es la televisión. La televisión nos quita el tiempo de la oración. ¿Por qué? Por estar viendo cosas que te entretienen, que te agradan, que a la carne le gusta. Entonces la televisión está ocupando el lugar de la oración. Lo otro son el internet. El internet que ofrece todo. Esa cámara te lleva a todo un mundo de cosas que te pueden entretener. Los celulares. El hermano John Piper dice: tú no tendrás excusa de decir que no tenías tiempo. Hoy más que nunca, Dios te está demostrando que sí tenías tiempo, pero que lo dedicaste a la televisión, lo dedicaste al internet, lo dedicaste a estar viendo tu celular y no le dedicaste tiempo. Hermanos, los medios son, dijéramos, una de las cosas que se convierten en el enemigo de la oración. Lo otro son los apuros, las agitaciones, el compromiso. Por eso es que el apóstol Pablo decía: hermanos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante del Señor. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo, las ocupaciones, los compromisos, nos absorben algo tan vital, tan importante como lo es la vida de oración. Otro enemigo es el desánimo. Quizás tú has estado orando y de repente has estado orando demasiado según tú y logras descubrir que tus oraciones no fueron contestadas. O sino que nunca fueron respondidas y que la respuesta que obtuviste no era la que tú querías. Y entonces eso trae desánimo e impide que tú agarres impulso
para seguir orando, y al no orar, entonces no eres fortalecido, y al no ser fortalecido, entonces no permaneces firme. Es una cascada. Y lo otro es la pereza. Son enemigos de la oración. Pero hermanos, esta mañana Dios está enviando esta palabra para que tú hagas un alto en tu vida, para que tú evalúes cómo estás viviendo tu vida espiritual y que ahora te regreses y digas: Señor, quizás no tengo las mismas fuerzas de oración como las que tenía anteriormente, pero es necesario que empiece de nuevo. Él es nuestra roca, Cristo es nuestra fortaleza, de Él viene nuestra ayuda, como decía el salmista y en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi fortaleza? ¿De dónde vendrá para que yo esté firme? Él decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, decía el salmista, viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Si Él es poderoso para hacer la tierra, si Él es poderoso para hacer los cielos, eso quiere decir que es poderoso también para ayudarme y mantenerme firme. Gracias, Jesús. Ahora, lo otro que te va a ayudar para estar firmes, en primer lugar y por encima de todo, es el mismo Señor. Pero lo segundo es tu relación con los hermanos que han alcanzado mayor crecimiento que tú. O si no, no es que sean mayor crecimiento que tú, sino que, por ejemplo, en la iglesia Dios la ha revestido de líderes, de pastores, o de ancianos, o de diáconos. Y en un momento de debilidad, tu comunión, tu relación con ellos pueden ser instrumentos usados por Dios para fortalecerte, para animarte y para apoyarte, para que tú puedas estar firme en el Señor. Mis amados hermanos, yo quiero decirles que valorizo a mis pastores y que le doy gracias infinitas a nuestro Señor por la vida de mis mentores. Algunos de ustedes saben quiénes han sido y yo en esta hora quiero glorificar al Señor por sus vidas. Ellos han sido en un momento dado de mi vida instrumentos de Dios. Ya sea para alimentarme, o ya sea también para darme ánimo, o ya sea para consolarme, o ya sea para apoyarme en la obra del Señor. Mis amados hermanos, si tú quieres vivir una vida solitaria, quieres vivir una vida cristiana en lo privado, déjame decirte que ese no es el diseño de Dios. Si tú eres una vida que no te gusta congregarte ni te gusta relacionarte, mi amado hermano, mi amada hermana, tu estilo de vida está equivocado, estás equivocada, porque Dios no te diseñó, Dios no diseñó una vida cristiana para tú vivirla en lo privado, tú solito. Y hoy en día que hay los medios de comunicación donde miras a distintos pastores, y hoy con tanta tecnología solo le aprietas a tu control y ya tienes a un pastor predicando. Y si no te gustó, aprietas el control y te pasas a otro pastor. Y andas de pastor en pastor como buffet, allí solito en tu casa. Esa no es vida cristiana. Eso no es lo que Dios ha diseñado. Si Dios lo hubiera diseñado, entonces desde un principio te hubiera puesto el internet, desde un principio te hubiera puesto en los distintos canales de televisión, pero ese no es el estilo. Tú necesitas convivir con los hermanos. Tú necesitas ser diríamos, hermano, miembro de esa congregación. ¿Y para qué sirve? Sirve para muchas cosas, entre ellos para ayudarte a estar firmes en el caminar del Señor. Ellos están para darnos aliento, para ayudarnos en nuestra condición. Y Pablo aquí le llama con ternura, mostrando su interés, mostrando el amor que siente por ellos. Miren, hermanos, aquí Pablo expresa 3 palabras que
revelan, expresan el amor, el afecto y el cuidado de animarlos a que estén firmes. Una de las cosas que dice, hermanos míos, amados, aleluya, como queriendo decirles, hermanos, por favor, no huyan, no se vayan, ustedes son amados míos de mi corazón. Así que esta sería una buena razón para estar firmes. Es decir, mi amado hermano me predicó el evangelio, me dio enseñanza, ¿cómo voy a retroceder? Ha habido una comunión de amor, de afecto, que yo creo que no puedo despreciar ni desperdiciar todo lo que ese siervo hizo al enseñarme la palabra de Dios. Pablo está diciendo, hermanos míos amados, pero lo otro que les decía, deseados. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuánto deseo verlos. Cuánto deseo verlos que están firmes, que siguen caminando. ¿Saben qué? Ustedes son, y es la tercera palabra, ustedes son mi gozo. Ustedes son mi corona. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, quiero que en aquel día del tribunal de Cristo, quiero recibir la corona. Y esa corona es porque estuve con ustedes. Les prediqué el evangelio y el Señor me habrá de dar esa corona, ese premio, porque ustedes apreciaron la palabra, la vida del Señor. Hermanos, Pablo lo que está dándoles palabras de ánimo, palabras de cariño, palabras de ternura. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes, ¿verdad? No ha venido con palabras, yo les ordeno que estén firmes, yo les exhorto. No, Pablo habla con ternura, con amor, habla con calidez, esperando que puedan atender y decir, no puedo salir huyendo, no puedo desperdiciar todo lo que en estos años he sido edificado, solamente porque pasó esto y esto otro. No puedo desperdiciarlo. Y entonces Pablo habla de esta forma como queriéndole decir, ánimo. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra caminata necesitamos de que alguien nos dé una palabra de ánimo. Recuerdo hace años, ya hace muchos años, estoy hablando de allá de los años 85, 87, algo así. Yo estaba trabajando en una empresa, en una aerolínea. Y yo recuerdo que las situaciones no estaban yendo tan bien en todo la empresa. Estábamos en una época de conflictos internos políticos. Y entonces, hermanos, en las oficinas todo era de recorte de personal, etcétera. Y otras cosas, otros detalles más. Y yo recuerdo que había ido a la iglesia un día miércoles, una noche. Y en ese entonces yo no tenía vehículo, pero hubo un hermano que me dijo, mira, José Antonio, yo te puedo llevar. Y entonces me subí en ese vehículo y estando allí me dice, ¿y cómo te va? Ay, hermano, cuando me hizo esa pregunta, por poco y no me suelto a llorar. La situación estaba muy difícil, muy amenazante. Yo le comencé a contar, no comprendo. Estamos tratando de servir a Dios y hacerlo de lo mejor, de lo posible, y que con todo y eso hemos encontrado obstáculos. Y yo recuerdo que ese hermano, en esa noche, él comenzó a decirme el propósito de por qué Dios muchas veces permite que seamos afligidos. Ese hermano allí, en esa noche, lo que él iba a dejarme a la casa, me dio palabras de entendimiento, pero también palabras de ánimo, y me dio palabras de consuelo, y me dio palabras de esperanza. Que créanme que cuando entré a ese carro, entré de una forma, y que cuando salí de ese carro, salí de otra manera. Pero hay del solo, hay del solo el que se quiere vivir solitariamente, hermano, cuando venga la aflicción, cuando vea la prueba, cuando vea la dificultad, va a tener que procurar consolarse él solo
y puede llegar hasta la confusión. Mire qué hermosas las palabras que dice Proverbios, capítulo 17 y versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como que si fuera un hermano en tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque está allí dándote palabra, está allí fortaleciéndote, está allí dándote ánimo. Dios lo hizo para que manifestara el poder que hay en la palabra, pero también cuando una vida, hermanos, tiene la palabra que Dios le ha dado para fortalecerte y para darte ánimo. O como dice aquel otro proverbio, dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Pero ¿sabe qué dice ese proverbio? Y el cordial consejo del amigo así también lo hace al hombre. Qué hermoso cuando hay un amigo, hay un hermano, que pasando tus situaciones que tú no comprendes, él te apoya. Así que lo segundo para fortalecernos, aparte de nuestro Señor, es aquellos que, en este caso, los pastores, los diáconos u otro hermano que te ama, que te aprecia y que te da palabras de ánimo. Por ejemplo, los pastores. ¿Por qué están los pastores? Los pastores, como dijo Pedro, hermanos, cuando decía, ellos están para apacentar la grey que es de Dios, no es de Él. En otras palabras, está para cuidar, está para animar, fortalecer. Está también para exhortarlo, corregirlo con amor. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino dice, apacentadlos con ánimo pronto. Un tercer aspecto, mis hermanos, que hace que nos fortalezcamos, uno es el Señor, otro es nuestros hermanos en la congregación, pero lo otro es la palabra de Dios. La palabra de Dios como nuestra fortaleza. Usted dirá, pero no lo veo en el versículo, pero está implícito, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí Pablo, inspirado en el Señor, habla, y cuando dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. La palabra del Señor nos la ha dejado, y como bien decía Pablo allá a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, y dice que nos ha sido dada la escritura, y que con ella dice, somos llamados, o más bien dice que somos corregidos, somos exhortados y somos animados. Somos para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos. Y todo es por medio de la palabra. Así que la palabra de Dios es un instrumento del Señor para fortalecernos. Salmo 138 dice en el versículo 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Versículo 4 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, pero ¿por qué ellos te alabarán? Porque han oído los dichos de tu boca. Han escuchado tu palabra y tú has venido a hacer ayuda en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Dice el versículo 7 del mismo Salmo 138, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pero en el versículo 4 dice, los dichos de tu boca, han oído los dichos de tu boca. Es decir, la palabra de nuestro Dios ha venido para fortalecernos, corregirnos, instruirnos. Lo otro, mis amados hermanos, creo que nos extendimos en esta porción de la Escritura.
y quizás pudiéramos dejarlo para la próxima que hemos de continuar. Porque lo segundo que queríamos ver es que una de las necesidades que hay dentro de la iglesia cuando nosotros formamos parte de la iglesia es buscar siempre la unidad dentro de los hermanos. Es decir, no dividir, no llegar allí y sembrar cizaña como se hace en el mundo, hermanos. Es decir, hay veces esto se practica en la oficina, en el trabajo, en la escuela, donde comienzan los chismes, donde comienza a hablarse por aquí. Y eso, en lugar de edificar, lo que trae es división. En este caso, vamos a ver hasta dónde nos guía el Señor. Pero aquí hay otra de las necesidades y logramos ver lo que está sucediendo en la iglesia de Filipenses. Pablo había pedido anteriormente que todos en la iglesia se comportaran como era digno del evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 27 decía, solamente que lo que quiero, decía Pablo, es que os comportéis como es digno del evangelio. Pero ahora en el capítulo 4 el apóstol Pablo encuentra a dos personas que no se están comportando como es digno del evangelio. Y aunado a esto, se cree que estamos hablando de personas con un grado de madurez por encima de los demás o de algunos de los demás que están en la iglesia y que quizás de alguna forma tenían alguna responsabilidad, por lo tanto que eran reconocidos estas vidas. ¿Y a quién nos referimos? Bueno, a estas mujeres que vemos en el capítulo 4 y en el versículo 3. Dice, asimismo también te ruego, capítulo 4, versículo 2, retrocedo. Dice Filipenses 4, 2, ruego a Evodia y a Síntique que estas dos mujeres sean de un solo sentir, de un mismo sentir, pero dicen dónde, cómo, cuándo y en quién. Un mismo sentir en el Señor. Así que aquí encontramos, diríamos, dos hermanas destacadas en el servicio, pero con un grave problema que podría causar tropiezo a los diversos miembros de la iglesia, Evodia y Síntique. Ahora, pregunta, hermano, ¿y cuál es el problema de estas vidas? En realidad no lo sabemos. Yo estuve buscando varios comentaristas y prácticamente no nos dicen cuál ha sido el problema. Lo que sí parece ser es que entre ellas quizás podrían haber desacuerdos. Quizás entre ellas, entre estas mujeres, podría haber altercados. Quizás se trataban con indiferencia, no se hablaban. O quizás se quejaban la una con la otra, había menosprecio de la una con la otra. O quizás sentían celos la una de la otra. O al rato había envidia. Quizás sentía que la otra estaba sirviendo de una mejor manera. O la otra servía de tal manera que la otra se veía opacada. O quizás aspiraba al liderazgo de algo. Y entonces, amados hermanos, la otra persona no se quería sentirse menos. De tal manera que pareciera ser de que el servicio que estaban desempeñando ellas ya no era para la gloria del Señor y para el beneficio de la iglesia, sino para satisfacer voluntades personales. Ese es el problema muchas veces en los ministerios, en los servicios, que se nos olvida que nuestro servicio realmente es para el Señor, no es para lucirnos nosotros, no es para que nos vean a nosotros, no es para satisfacer deseos personales, sino realmente para glorificar el nombre de Dios y también para servir a su pueblo, a su iglesia. ¿Dónde quedo yo? Yo quedo detrás de la cruz del Calvario. Lo que debe de verse es el Señor. Y evidentemente Evodia y Síntique estaban teniendo este problema de carácter.
Quiero decirles, mis hermanos, que no sería solamente la iglesia de Filipenses. Creo que esta enseñanza del apóstol Pablo es para reflejar que en todas las iglesias hay algo similar, parecido o hasta peor. Han existido muchas veces, hermanos, congregaciones que pudieron haber sido mucho más bendecidos al contar, diríamos, con elementos que tienen dones, que tienen dotes, y que eso los podrían haber sido usados en unidad, y entonces la obra del Señor hubiese tenido mayor ganancia. Pero por estar en desacuerdo, por tener todas estas cosas, quizás altercados, indiferencias, quejas, celos, envidia, entonces no se logró la unidad y la fuerza, el objetivo para glorificar al Señor no existió, y entonces la obra del Señor no prosperó. Hay obras que se han estancado, algunas han retrocedido y otras, hermanos, que pudieron, ¿verdad? Estas son situaciones que se dan. Ahora, hermanos, aprovechemos este tiempo que nos queda. ¿Cómo se arreglan los problemas dentro de la iglesia? Bueno, en primer lugar, los servidores no debemos de servir como al ojo, es decir, como para que nos admiren a nosotros, sino que realmente debemos de buscar el servir conforme el deseo y la voluntad de Dios. Así lo dice Efesios. El apóstol Pablo, allá en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, decía Pablo, sino que debemos de hacerlo como siervos que somos de Cristo, y hacerlo de corazón, haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, sirviendo, dice el apóstol Pablo, de buena. Esa palabra necesita mucha atención. Sirviendo de buena voluntad. ¿Cuál será la buena voluntad? Sirviendo como al Señor y no sirviendo como a los hombres. Eso implica servirle a los hombres para yo ser visto, o servirme para que yo sea satisfecho, de tal manera en que yo me sienta bien. Hermanos, ¿cómo se arreglan los problemas en la iglesia? Yo quiero que me pongan mucha atención en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí, hay de diferente índole, hay de diferentes tipos de problemas, y hay una manera de cómo arreglar las dificultades, aún el pecado dentro de la iglesia. El Señor, gracias a Dios, nos dio este principio que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 16. Nuestro Señor Jesucristo viene hablando de aspectos de autoridad dentro de la iglesia. Y en el versículo 15 dice, bueno, hablando, dirigiéndose a las personas que tienen el conflicto. En este caso, por ejemplo, Pablo dice, ruego, se está dirigiendo directamente a ellas. Es decir, esta palabra va en dirección, no va, sino directamente, es a ellas. Yo les estoy, a través de esta carta, le estoy diciendo a Evodia y a Síntique que por favor sean de un mismo sentir, arreglen ese problema en el Señor. Entonces, ¿cómo se arregla el problema en el Señor? Bueno, primeramente hay que dirigirse con aquella persona o con aquellas personas que están ocasionando el problema. Nuestro Señor dijo, por tanto, si tu hermano peca, bueno, y leemos que dice si peca contra ti, pero yo quiero decirle que en el original, esa palabra que dice contra ti, muchos comentaristas y estudiosos dicen que no existe. Que debería de leerse de la siguiente manera. Por tanto, si tu hermano, bueno, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de cristianos. Por lo tanto, si tu hermano peca, leeríamos, ve y repréndele estando tú solo con esa persona. Y ahí no está diciendo si es pastor o no es pastor, si es diácono o no es diácono. No, cualquiera que sea tu hermano, búscalo de manera privada y dile, te caché.
te he visto. Y tú y yo somos hermanos, somos creyentes en Cristo. Aquí vengo porque te amo, aquí vengo para ayudarte. Quiero decirte que lo que tú estás haciendo no es lo correcto, que debes de arrepentirte, que debes de corregir, que debes de volverte al Señor. Y entonces Pablo hace lo mismo, se dirige primeramente donde ellas y les dice, yo te ruego, Evodia, yo te ruego, Sintique, que sean de un mismo sentir. Ahora, lo segundo, cuando esa persona que tú has confrontado, que es tu hermano en Cristo, y esa persona no corrige, entonces pide apoyo, que alguien te ayude a convencerlo, no para que sepa el chisme. Ay, voy a llamar a fulano, sutano. No, para que lo sepan. Esa es una mala interpretación. La idea de buscar a otro es que entre dos o tres contribuyan a convencer al que ha caído en el pecado a que se arrepienta y que se vuelva en conversión al Señor. Porque el versículo 16 dice, mas si no te oyere, es decir, tú directamente, entonces toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y Pablo que hace lo siguiente, pide apoyo. Si Evodia y Sintique no arreglan este problema, entonces Pablo busca a quien le apoye para que estas mujeres arreglen ese problema. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. En otras palabras, ayúdales. Hermanos, vamos a continuar con esta palabra en nuestra próxima reunión. Pero una de las cosas que nos invita esta palabra, que vivamos nuestra vida en la iglesia. Número 1, tú no debes de tomar la iglesia como un lugar de ir de visita. La iglesia no es para que tú vayas de visita. La iglesia está para que tú pertenezcas y te mantengas firme y que seas un elemento que contribuya para darle gloria al Señor y para ser de bendición a los demás. La iglesia no está para que la visites, a menos de que tú no pertenezcas a esa iglesia y vayas y la visites. Pero si te dices que forma parte, es para que te quedes, es para que estés firme. Y lo segundo es para que estando allí, sepas que en esa iglesia habrán dificultades. Pero con todo y eso hay que buscar la unidad en el Espíritu. Como decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, yo decía, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Señor, te damos las gracias porque al hacernos nuevas criaturas por tu palabra y por tu Espíritu, al llamarnos ahora tus hijos, nos envías tu palabra para que tu palabra nos revele y nos muestre el estilo de vida, la manera de vida de cómo debiéramos de vivir siendo parte de un cuerpo, siendo parte de una iglesia. Tú no nos has invitado para vivir un cristianismo privado. Tú no nos has permitido, Señor, que siendo hijos de Dios vivamos un tipo de cristianismo, Señor, individual. Nos pones en un pueblo, nos injertas en una iglesia y estando allí, Señor, vas produciendo madurez, vas produciendo templanza, vas produciendo, Señor, en nosotros el crecimiento de tal manera que podemos ser de ayuda a los demás que vienen detrás. Señor, danos la gracia de ser fortalecidos para estar firmes y que tú seas nuestra fortaleza. Quizás en esta hora hay alguien debilitado porque le fue de tropiezo, porque no le resultaron las cosas como quería. Con todo y eso, Señor, fortalece para que se pueda mantener
firme en la voluntad tuya. Y por lo demás, Señor, sabemos que en la iglesia hay diversidad de dificultades que algunas veces nos hacen tropezar. Pero que el tropiezo no detenga la marcha. El tropiezo no detenga nuestra caminata. Tropezamos, nos levantamos, pero continuamos. ¿Por qué? Porque hay un propósito tuyo para cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, tus hijas que han recibido esta palabra y sé tú, Señor, de fortaleza para sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.